todavía no hemos visto y por eso no nos podemos anticipar por más que tenga buena apariencia. A eso se refiere el dicho. En la cancha se ven los pingos. Y si le puedo poner un nombre a la enseñanza de hoy sería esa. En la cancha se ven los pingos. Bien, ¿a qué nos hace referencia la palabra del Señor? A lo que hemos estado viviendo en esta última etapa, en este último tiempo, como Iglesia de Dios, a través de esta pandemia han sido movidas muchas estructuras y fundamentos de la Iglesia. No en sí el fundamento, porque el fundamento es uno, es Cristo y no puede ser movido. Pero la base de nuestra fe, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, han sido removidas porque cuando la base no es Cristo en sí, esos fundamentos pueden ser remecidos, pueden estar mal formados y ahí se descubre que algo no estaba bien. En medio de la crisis, en medio de las circunstancias difíciles, es en donde se ve realmente cuál era el sustento, si el fundamento era cierto, si tenía una base en la palabra de Dios o no. Como ha pasado con algunas personas, algunos creyentes que se congregaban en la iglesia, eran parte de la iglesia, pero al tener que dejarse de congregar por el aislamiento, por las restricciones que hubieron a través de la pandemia, muchos se enfriaron y dejaron de congregarse, porque su fundamento de la fe estaba mal puesto, no habían entendido el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, no entendían qué significa realmente ser un cristiano o vivir una vida en Cristo. Y así, en varias áreas, hemos visto familias ser muy afectadas en las relaciones, y eso no quiere decir que fue en sí la situación de pandemia lo que trajo la destrucción, sino que la crisis descubrió el fundamento y dio, como hizo explotar ciertas circunstancias que estaban ocultas, pero que la crisis hizo salir a la luz, ¿verdad? Entonces, como dicen, en la cancha se ven los pingos, en medio de las situaciones de crisis es en donde se ven los fundamentos. En las tormentas se ve si está bien puesta la membrana, ¿verdad? Cuando hay tormenta se ve si la membrana quedó bien puesta. Si no está bien puesta, habrá gotera, ¿verdad? Y eso ha sucedido en las crisis. Gracias por todos los que se han acercado. Sé que algunos no pueden acercarse por los niños, que están más cómodos allí, así que bueno, vamos entonces a profundizar en esto. Si nos ponemos a pensar qué versículos podrían definir de forma completa la obra del Evangelio en nuestras vidas, ¿a qué nos ha llamado Dios? Podemos encontrar muchos versículos, pero uno de ellos es Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 del 4 al 8, que nos describe la obra del Evangelio en nuestras vidas. Es aquí a donde podemos ver el fundamento, donde podemos entender qué significa servir a Cristo. Si me acompañan, qué bueno lo que hayan traído Biblia, porque también no tenemos el que proyecta hoy día, ¿sí? Juancito está cubriendo la parte de sonido y le vamos a dar un aplauso a él, que está ahí cubriéndonos de buena voluntad el área de sonido. Gracias, Juancito. Pero también nos hace falta nuestros hermanos del sonido, ¿verdad? Bien, Apocalipsis 1, del versículo 4 en adelante, vemos al apóstol Juan escribiendo este pasaje. Dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por Él harán
lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Vemos en estos versículos un resumen completo de toda la Biblia. El Señor dice: yo soy el que era, yo soy el que soy, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, el primero de la historia, el último de la historia, el primero de tu historia y el último también de tu historia. Dice, y el Señor ha hecho, dice, de nosotros, dice, que nos amó, dice primeramente, ¿verdad? El primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. Estoy leyendo la mitad del versículo 5. Y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Acá vemos el compromiso de Dios con nosotros al amarnos y enviar a Jesucristo para librarnos de nuestros pecados. Y después de haber hecho esto, nos ha hecho a nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios Padre. Amén. Y después, el final de lo que estamos esperando, vamos a verle en las nubes, dice la palabra, y todo ojo le verá. Amén. El que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Qué hermoso pasaje, porque nos resume toda la verdad del Evangelio, toda la experiencia de un hijo de Dios, sus esperanzas y hacia dónde tenemos que estar enfocados. La parte que voy a hacer relevancia en esta noche es el tema de que somos reyes y sacerdotes. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes? Fíjense que también dice el soberano de los reyes de la tierra. No está hablando de que es el soberano de los reyes que gobiernan sobre la tierra, sino de nosotros, porque a nosotros nos ha hecho un reino para Dios, un reino de reyes y sacerdotes, pueblo suyo. También sabemos que Pedro dice que somos pueblo escogido, sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Ese es otro versículo también que resume bastante toda la verdad del Evangelio. ¿Qué imagen viene a tu mente cuando te imaginas a un rey? Si yo te digo, imagínate a un rey, ¿cómo lo imaginarías ahora? A lo mejor te imaginas ropas suntuosas, una persona esbelta, erguida, no sé, una gran corona, no sé qué podés imaginar, una corona. ¿Sí? ¿Qué más imaginas? Un trono. Gente. Mucha gente al servicio. Ajá. Bien. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de lo que es un rey, ¿no es cierto? Cuando Dios nos habla de que somos reyes, nos está hablando de esta imagen de poder, de esta imagen de gobierno, de administración, de autoridad. El Señor nos está diciendo lo mismo que le dijo al ser humano en Génesis 1, 28, cuando le dice que Él nos ha creado para multiplicarnos y gobernar sobre la tierra. Multiplíquense, extiendan y gobiernen sobre la tierra. Y después les da órdenes específicas de todas las áreas de la tierra que tenían que gobernar en Génesis 1:28. A esta referencia hace el Señor cuando dice que somos reyes. Está hablando de gobierno, de administración, ¿sí? de nuestra posición delante de Dios como administradores de todo lo que tenemos. Y también al hablar de sacerdotes, ¿qué imagen viene a tu mente? Cuando te digo imagínate un sacerdote, esta imagen es un poco más compleja, pero ¿qué te imaginas? A ver, ahora que somos poquitos podemos compartir. ¿Qué te imaginas? Ropas blancas, bien. ¿Qué más te podés imaginar? ¿Cómo? Una sotana. ¿Cómo dijiste, Dani? Bueno, no lo escucho. Una persona apartada, bien.
¿Qué más se imagina? ¿No se imagina una sotana negra con un cosito blanco por acá? Hay algunos que sí, otros no. Otros se puede imaginar la vestidura que llevaba el sacerdote judío, ¿sí? Ese gorro alto que tienen los papas también. ¿Sí? Ahí vienen diferentes imágenes a nuestra mente cuando pensamos en sacerdotes. Pero esas son imágenes que nosotros tenemos construidas y que a veces dificultan nuestro entendimiento de realmente lo que Dios nos dice cuando nos está diciendo que nos ha hecho sacerdotes. El sacerdote es alguien que sirve, que intercede, que busca la voluntad de Dios. Las tres funciones básicas de un sacerdote es la adoración, la intercesión y proclamar la palabra de Dios. La palabra sacerdote significa es el que elimina distancias, básicamente es un reconciliador, es aquel que se para delante de Dios y de las personas que no conocen al Señor, que no quieren conocer al Señor, e intercede, hace un puente, hace la posibilidad de acercar, es aquel que rompe distancias, aquel que acerca a las personas a Dios. ¿Qué significa entonces cuando Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes? Muchos de nosotros hemos perdido esta imagen y le hemos puesto la sotana al pastor, ¿verdad? Y entonces Él es el sacerdote y bueno, nosotros seremos reyesitos de nuestra casa. No sé qué imagen nos tenemos, pero el Señor cuando nos llama a todos, reyes y sacerdotes. Sí, para gobernar, para administrar, para tomar decisiones por las que tenemos que tomar decisiones y nos va a pedir cuenta el Señor. Y también como sacerdotes, aquellos que interceden, que buscan la presencia de Dios, que abren los cielos a través de la adoración, que hacen que la palabra de Dios sea revelada al conjunto de personas que están a cargo suyo. Es decir, cuando entendemos esto, cuando miramos estas funciones por las tareas que tienen que realizar, entonces vamos entendiendo cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra responsabilidad. Amén. Y bueno, a través del tiempo se ha perdido la noción de que somos reyes y sacerdotes, lo decimos, lo declaramos, oramos, intercedemos, pero a la hora de aplicarlo prácticamente en nuestras vidas se pierde, se hace difuso en la vida cotidiana, no lo llevamos a la práctica, a la verdad. Y en esta pandemia hemos tenido que ejercer el sacerdocio. En esta pandemia hemos tenido que llevar estas prácticas a la realidad. Nos hemos dado cuenta que, bueno, si no nos podemos congregar, tenemos que leer la palabra de Dios en nuestra casa, tenemos que adorar en la familia, tenemos que transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios, tenemos que traer la presencia de Dios a casa, ¿verdad? Ha sido necesario poner en funcionamiento lo que ya tendría que haber estado funcionando en nuestros hogares. Nos hemos estado dando cuenta de la necesidad de activar el sacerdocio en nuestra familia. Como padres, como esposas, como hijos de Dios dentro de nuestra casa, tenemos una función como sacerdotes del Señor. Entonces, ¿qué significa? Que no necesitamos de la iglesia, no necesitamos de los ministerios que habla Efesios 4, de los pastores, de los profetas, de los apóstoles. No, porque Efesios 4, 2 y el 12 básicamente lo dice claramente, que todos estos ministerios han sido dados a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. La iglesia capacita para que vos podás llevar a cabo esta obra en tu casa. El maestro, el pastor, el apóstol, ¿sí? Los evangelistas, son parte de estos organismos del cuerpo de Cristo que capacitan a su iglesia para la obra del ministerio, para que vos seas ese agente de unión entre tu vecino y el Señor, para que al salir de la iglesia, para que al salir de este edificio, para salir de o a lo mejor de una reunión de Zoom, o a lo mejor de una reunión de Casa de Luz, estés capacitado para llevar adelante tu ministerio, la obra del ministerio de cada uno de los cristianos, que es ser reyes y sacerdotes. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos están aquí? Amén. Bien, somos edificadores,
Somos llamados a eliminar distancias. Somos llamados a llevar adelante la obra del ministerio como pueblo de Dios, como sacerdotes de Dios. Sacerdotes que representan a Dios ante la gente. Por eso la gente te dice, vos podés orar por mí, vos que estás más cerquita de Dios. La gente lo percibe. Vos que vas a la iglesia, podés orar por mí. La gente sabe que hay algo especial en tu vida, que estás llamado para ministrar y gobernar sobre la tierra. Hay una imagen de espiritualidad falsa que ha estado corrompiendo esta idea de lo que significa estar consagrado para el Señor. Muchas veces hemos entendido la espiritualidad como concentrarnos en todas aquellas cosas que se dicen espirituales, como que hubiesen algunas que son y otras que no. Por muchos años se nos ha enseñado que lo espiritual es orar, leer la palabra, asistir a la iglesia, evangelizar, hablar a otros de Cristo, y eso ahí queda el conjunto de cosas espirituales, y todo lo demás, todo en mi vida, mi trabajo, mi función como esposo, como esposa, mis estudios, mi capacitación, o pasar un tiempo de familia, un tiempo de diversión, no es espiritual. Se nos ha enseñado que solamente hay algunas conductas que son espirituales. No significa que no tenemos que darle importancia a la oración, a la lectura de la palabra y a congregarnos. Es muy importante que lo hagamos. Pero eso no es lo único. ¿Sí? Vivir nuestra vida, capacitarnos, esforzarnos en nuestros trabajos, tener ansias por progresar, siempre y cuando nuestro corazón está bien orientado, es parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y lo hacemos para el Señor. Primera de Pedro 2:9 vuelve a decir: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros nos encerramos en las iglesias, si nos encerramos en nuestros grupos cerrados de cristianos, si no llegamos a la gente de nuestro barrio, a la gente de nuestros trabajos, entonces no podremos testificar de las obras gloriosas que Él hace en nuestras vidas. El llamado de Dios es a ser sacerdotes, aquellos que acercan a Dios a las personas, y aquellos que atraen a las personas hacia Dios. Y eso se hace con un cambio de nuestros paradigmas, nuestra manera de pensar y de reaccionar. ¿En qué manera nosotros vivimos una vida espiritual? ¿En qué se ve que una persona es espiritual o no? Por la esperanza que tiene, por los valores con los que rige su vida, por esa determinación a ser guiados por la palabra de Dios, por a quién consulta a la hora de tomar decisiones importantes en la vida. Hay gente que primero se divorcia y después vienen a los pastores a preguntarles. ¿Sí? Hay gente que primero se endeuda y después viene a consultar cómo salir de la deuda. ¿En qué se ve la espiritualidad? En las cosas que das, en los pensamientos que dominan tus conversaciones, en la manera en que valoras a las personas, en las prioridades de tu día, en la forma en la que te divertís, en la forma en que utilizas tu tiempo libre, en las áreas en las que te comprometes y en las que no te comprometes, en las cosas que valorás y a las cosas que le das honra en tu vida. Como reyes gobernamos sobre este mundo involucrándonos en la realidad, y eso lo tenemos que saber. Tenemos que involucrarnos, como nos dice Génesis 1:28. Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y muchas veces entendemos al mundo por las cosas que hay en el mundo. ¿Sí? El
planeta Tierra. Entonces nos turba este pensamiento, porque dice, no amen al mundo ni las cosas que están en él. Pero después en Juan 3:16 dice, porque tanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo entonces? Nosotros no tenemos que amar al mundo, pero Dios amó al mundo. No entendemos, ¿verdad? Empezamos a confundirnos. Pero en Juan 17, del 14 al 16, dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahí podemos entender lo que Jesucristo está diciendo. Estamos en el mundo, sí, en el planeta Tierra, pero no pertenecemos a este sistema de valores que rigen en la tierra. Amén. Por eso el Señor nos dijo, ustedes están en el mundo y quedan en el mundo mis discípulos, pero ustedes no pertenecen a este sistema de valores que tiene el mundo. Por eso el mundo no puede entrar a la iglesia. Sus sistemas de valores, la forma en que apreciamos a la gente o no, o que valorizamos a las personas, no pueden entrar en la iglesia. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Acá el mundo está definido como este sistema de valores que se opone a Dios, que reniega contra Dios, que no quiere vivir conforme a los principios de Dios. Somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra de Dios, a lo que respecta a este mundo caído en el que vivimos, conforme a este sistema de valores, a las cosas que para ellos son valiosas, importantes o relevantes en la vida. Nuestro propósito es otro, totalmente muy diferente en este mundo. Tenemos otras prioridades. Amén, iglesia. Somos peregrinos y extranjeros, pero para gobernar sobre esta tierra. No para irnos, no para escaparnos, sino para gobernar sobre esta tierra. Porque fuimos creados por Dios para vivir en este mundo. ¿A dónde pasaremos la eternidad, hermanos? ¿Quién me dice, dónde pasaremos la eternidad? ¿Cómo? En esta tierra renovada. Amén. Muchas veces tenemos la idea que vamos a estar con los ángeles en pañales, ¿verdad? Eso me ve con Rubito Rubio tocando el arpa. Y eso no nos enseña la palabra de Dios. En el cielo nos espera una fiesta. Eso sí. Jesucristo pidió y nos invitó, nos mandó tarjetas de invitación para su iglesia, ¿sí? Para su pueblo, porque somos la novia, nos vamos a casar con el Cordero. Esa es la imagen que tenemos de lo que va a suceder. El día del rapto, Él viene a buscar a su iglesia, pero no nos quedamos en el cielo, ¿verdad? Después la palabra de Dios enseña que su pueblo desciende con Cristo a gobernar. Finalmente el tiempo se terminará, el fin va a llegar, el día del juicio va a llegar y el Señor va a juzgar a la tierra, a cada una de las personas conforme a sus obras, a la vida que llevaron, ¿sí? Tanto pedido de justicia que hace las personas con Dios, finalmente llegará en ese día y nosotros gobernaremos sobre la tierra, porque el Señor nos ha enseñado. Primera de Timoteo 6:17 dice, ¿cómo tenemos que mirar las cosas que Dios nos da? ¿De dónde provienen las cosas buenas? Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que provee de todo en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios provee de todo en abundancia? Para que lo disfrutemos. Todo lo que tenés de parte de Dios, Dios te lo ha dado para que lo disfrutes. Amén. Todo lo que el Señor todo perfecto, todo lo bueno proviene de parte de Dios y es para que lo disfrutemos. Hay gente que incluso tiene cosas que no disfruta, pero Dios nos ha dado lo que nos ha dado para que lo disfrutemos. Aprendamos a ser agradecidos con el Señor. Amén. Dios nos da todas estas cosas también para que podamos dar a otros. La pregunta que le hice recién, ¿dónde pasaremos la eternidad? Será aquí en la tierra. El Salmo 37 lo afirma. Salmo 37:10 dice que
desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. El versículo 22 dice: los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El 29 dice: los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. El 34: pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. Amén. Amén. Entonces tenemos la certeza de que gobernaremos aquí en la tierra. Por lo tanto, no tenemos que desconectarnos de la realidad. Tenemos que vivir como seres espirituales, conectados con Dios, pero conectados con la realidad. ¿Verdad? Tenemos que también sentir el dolor de nuestros vecinos, el dolor de nuestra sociedad, e interceder y pedirle a Dios sabiduría en qué podemos traer soluciones, de qué manera podemos ser proactivos para traer respuestas a nuestra comunidad. El Señor nos dice: si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala. Las respuestas tienen que venir de parte del pueblo de Dios. Si José, Dios lo usó un don que él tenía, que era el don de interpretar sueños, para prevenir que mucha gente muriera en un tiempo crucial, cuando venía ese hambre, y Dios le dio un sueño a Faraón, y Faraón no encontraba quién pudiera discernir lo que él había soñado. Entonces fue traído José y él pudo decirle lo que había soñado. Y no solamente eso, sino que también le dio las herramientas de lo que tenía que hacer. Amén. No solamente es necesario el don, sino la capacidad para llevar adelante aquello que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Esa capacidad práctica. No solamente fue sacerdote, no sé si lo alcanzan a ver. José fue sacerdote porque pudo revelarle a Faraón lo que Dios le estaba diciendo. Ahí estaba su función de sacerdote, pero después le dijo: pero usted tendría que poner una persona a cargo y poner en graneros todo lo que va a recolectar en estos 7 años buenos, y después vender en los 7 años de hambre, vender esas cosas, ese alimento que usted va a tener. Esa es la capacidad de ser rey, de gobernar. Y Dios quiere que actives esa parte en tu vida. No solamente que tengas la capacidad para interpretar los tiempos, sino para que sepas qué tenés que hacer en estos tiempos. No para que confíes solamente que Dios es tu proveedor, sino para que sepas cómo multiplicar la provisión en tu casa. No solamente para que sepas cómo enseñar la palabra a tus hijos, sino para que puedas aplicar la palabra justa en el momento adecuado, para que tus hijos puedan llevar una vida diferente. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. No está desconectada la palabra de Dios de nuestra realidad. Tenemos que llevarla a la práctica. Por eso el Señor nos ha dicho: ustedes son reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Pero muchas veces no valoramos esto. No valoramos esto. Esto pasó en la familia de Elí, lo podemos ver. Ellos nacieron. Es más, antes de que naciera el mismo sacerdote de Elí y sus hijos, ellos ya estaban designados para ser sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Y fíjense que dice la palabra de Dios, si usted lee ahí en Primera de Samuel, del 1 en adelante, en el 2 más o menos, dice que habla del pecado, de la maldad de la familia de Elí. Usted ve que los hijos de Elí ya se habían tomado para la chacota todo lo que hacían en la iglesia. Ya les era común ser parte del sacerdocio. Le era común servir en la iglesia, le era común escuchar los cánticos, le era común hacer los sacrificios, hacer servicios más. Todo lo que la iglesia se hacía era para su beneficio. Ellos no hacían nada en servicio hacia los demás. Ellos venían a la iglesia a ser servidos. Ellos venían, dice que mandaban a sus servidores para que metieran el cuchillo en la olla que hacían las personas para hacer un sacrificio al Señor de alimentos, y le sacaban la comida a la gente de la olla. Lo que quedaba en el tenedor era para ellos. Y
Y si alguien se quejaba porque los sacaban antes de tiempo, los amenazaban. No solamente eso, sino que también los hijos de Elí tenían relaciones con mujeres que eran totalmente corrompidos en sus principios y valores sexuales. Le era lo mismo. No seguían los principios y los mandatos del Señor en cuanto a esto. Y el Señor le habla a Elí, manda un profeta y le advierte, pero Elí no corrige a sus hijos, se queja delante de ellos, pero no los estorbó a tiempo. Era sacerdote para el pueblo, pero no lo había sido para su casa. Elí estaba hablando la palabra para la iglesia, para el pueblo de Dios, pero no ministraba dentro de su hogar. ¿Y qué sucede? ¿Ustedes saben lo que sucedió? El Señor le dijo, me has deshonrado, Elí. Me has deshonrado vos y tus hijos. Y yo había prometido que la herencia que vendría a través de Aarón, porque él era de la familia de Aarón, jamás sería removida de su lugar. Pero por cuanto me has deshonrado, yo jamás haga conforme a la promesa que hice a tu familia. Y fue sacado del sacerdocio, porque no valoró el servicio. Sus hijos no estaban comprometidos con el reino de Dios. Ni él tampoco, porque cuando el Señor le dijo a Elí, va a suceder esto y esto en tu casa, él sabe lo que contestó, y bueno, es Dios, Jehová es Dios, que él haga como él quiera. Ni siquiera dijo, no, Padre, por favor no hagas esto, me arrepiento, no quites de nosotros tu presencia, no te apartes de nosotros, no. Él dijo, bueno, él es Dios, que haga como quiera. Y activó la maldición para su familia. No había compromiso en su corazón, le era una carga ser el sacerdote del Señor, le era un peso servir al Señor. Él y su familia deshonraron al Señor, y el Señor dijo, yo honro a los que me honran. ¿Y quién le honraba al Señor? Un pequeño niño que estaba allí llamado Samuel. Su madre había orado por él para poder tener un hijo, y le dijo al Señor, Señor, si me das un hijo, yo ese primer hijo que tenga lo voy a consagrar a tu servicio. Samuel no era de la familia sacerdotal, no era de la herencia de bendición, pero allí estaba sirviendo en la casa del Señor desde su niñez. Dice que servía al Señor con un efod. Mientras los hijos de Elí hacían todas estas cosas, el Señor lo compara, dice, Samuel servía al Señor con su efod de lino y una túnica que su mamá le traía todos los años cuando ellos venían a traer, porque ellos cada vez que venían a la iglesia venían a traer ofrenda al Señor. Ese era el concepto que tenían sus padres, y eso es lo que él había entendido. Él había nacido para servir al Señor, no para que el Señor lo sirviera a él, no para que la iglesia lo sirviera a él. Él había nacido para servir al Señor. Y eso hacían sus padres todos los años, traían ofrenda al Señor y le cambiaban la túnica, que ya le tiene que haber quedado apretadita. Yo me imagino que le decían, Samuel, no comas tantas empanadas, que ya te queda muy apretada. Acordate que venimos dentro de un año, ¿sí? No te engordes mucho para que te entre. Dice, mientras tanto Samuel servía al Señor, y el Señor comenzó a hablarle a Samuel. Y dice que después ni una de sus palabras, ninguna de las cosas que él dijo cayó al suelo, porque Dios respaldó todo el ministerio de Samuel, porque había alguien que lo honraba. La pregunta es, ¿honras el llamado de Dios en tu vida? ¿Estás honrando el llamado que Dios te ha hecho de ser sacerdote, de ser rey? Deshonramos a Dios cuando no tenemos en cuenta el llamado que Dios nos ha hecho, cuando lo tenemos en menos, cuando lo tomamos en poco, cuando no es una carga comprometernos con el Señor. En la raíz de la falta de compromiso está la deshonra a Dios. El que no valora el reino de Dios, el que no lo tiene como suma honra servirle a Dios, no se va a comprometer. Al contrario, va a tratar de no tomar compromiso, que era lo que sucedía con los hijos de Elí. La familia de Elí nunca más sirvió al Señor.
se cortó la herencia de bendición para su casa porque no hubo compromiso de parte de la familia de Elí. Entraron en desgracia económica. Desde ahí en adelante dice la palabra de Dios que los hijos de Elí tenían que pedir para poder comer. Y no solamente eso, sino que se activó la muerte precoz en su descendencia. Todos tus descendientes, le dijo el Señor, morirán en edad viril. Amén. Valoremos lo que tenemos de parte del Señor. ¿Cómo podemos pensar que nuestra familia y nuestra casa ha de ser bendecida si no estamos comprometidos con el Señor? Si no honramos al Señor. ¿Cómo el Señor va a bendecir nuestras generaciones? ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos sirvan al Señor si nosotros no estamos comprometidos con nuestra tarea delante del Señor? ¿Cómo creeremos que nuestros hijos van a poder entender o afianzarse en la palabra de Dios si no abrimos una Biblia en nuestra casa? Si no pasamos tiempo de oración con nuestra familia, si ante la presión de la sociedad renunciamos a nuestros valores, si acomodamos o nos ajustamos a ciertas circunstancias para no caerle mal a la gente, si negociamos nuestros valores en ciertas situaciones. Amén. Yo honro a los que me honran, le dijo el Señor a Elí. Pero aquel que me tiene en menos, el Señor lo desprecia, dice la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. El Señor te ha llamado como rey y sacerdote. Te ha dado autoridad. Amén. Te ha dado la capacidad para poder entender qué hacer y llevar a la práctica aquello que el Señor te dice en el Espíritu. Él quiere darte la habilidad para también llevar a la práctica aquello que te ha revelado en lo espiritual. ¿Qué son las cosas que no son espirituales? Porque como decía, hay veces que decimos, bueno, yo no juego a la pelota, o yo no me involucro, no estoy estudiando ni nada, porque yo lo que quiero hacer son todas cosas espirituales. Yo solamente quiero predicar la palabra, orar, adorar y nada más. A eso me quiero consagrar al Señor. Y como dijimos, esto es una mala interpretación de lo que son las cosas espirituales. ¿Qué son aquellas cosas que no